Bien. Ya. Vamos a empezar entonces con el tema de clínica, hematología laboratorial. ¿Cómo podemos definir hematología? Estudio de la sangre. Estudio de la sangre, ¿verdad? Si bien es una especialidad, o en todo caso ustedes ya lo van a ver más adelante a más detalle, dentro de lo que es clínica laboratorio, dentro del análisis de clínica, es importante porque es una de las partes, bueno, uno de los componentes, por así decirlo, uno de los tejidos que más vamos a analizar. Pero más allá de eso, o sea, la sangre como tal, es el medio por el cual vamos a obtener más información sobre el estado de un determinado paciente, ¿ya? Entonces, primeramente tenemos que hablar de lo que es la sangre en conjunto, ¿ya? Y para eso, ¿cómo podemos definir la sangre? ¿Qué concepto se tiene de sangre? Es el medio de transporte de nutrientes para que lleguen a todos los lugares del cuerpo. Y ya esa es su función, pero ¿cómo definimos? Es tejido conjuntivo, si no me equivoco. Tejido conjuntivo. Sí. Te la compro por el tema del tejido, es un tejido. Pero después Tejido compuesto por glóbulos rojos. es un líquido. Glóbulos rojos líquido. ¿Ah? Fluido corporal. Ya te la puedo comprar. Pero ¿cómo podemos definir así claramente, puntualmente? Es un tejido, sabemos. Y un tejido está compuesto por células, ¿eh? Por diferentes células. Pero en este caso, la sangre es un tejido conectivo. Exacto. De tipo líquido que va a circular por todo el cuerpo, que dentro de su propia estructura, si es que vale el término, va a albergar células como por ejemplo glóbulos rojos, glóbulos blancos, y van a estar suspendidos en una materia acuosa, en este caso que es plasma, ¿ya? Pero más allá de eso, como su compañero hace momentos también lo ha mencionado, cumple funciones vitales como el transporte de oxígeno, nutrientes y también en todo caso participa en lo que es la defensa del mismo organismo, ya sea contra infecciones, la regulación de la temperatura corporal y principalmente la coagulación, ¿no? Entonces, en cada una de estas funciones o en cada una de estas situaciones actúa un determinado componente celular de la sangre. Si vamos a hablar de la coagulación, vamos a hablar principalmente de lo que son las plaquetas. Si vamos a hablar del transporte de oxígeno, vamos a hablar de lo que son los glóbulos rojos. Si vamos a hablar de la defensa, principalmente de los glóbulos blancos. Pero en todo caso, hay que tomar en cuenta que la sangre no solamente alberga grupos celulares o componentes celulares, también hay componentes químicos, también hay componentes orgánicos que están suspendidos en este plasma como tal, ¿no ven? ¿Qué componentes orgánicos podemos mencionar? ¿Qué? ¿En la misma sangre? En la misma sangre. Elementos orgánicos o componentes orgánicos. ¿Qué es la albúmina? Proteína. Proteínas. Después, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, eso es prácticamente lo que vamos a ver, pero componentes orgánicos, aparte de los que ya hemos mencionado. ¿Está bien? Proteínas. ¿Pero qué más? ¿Electrolitos estarán presentes? Obviamente sí, ¿no ven? Entonces, ¿qué más? Si vamos a seguir ese juego, ¿qué más existiría? Otros componentes. ¿Qué ejemplos de metabolitos podemos potasio, mencionar? calcio. Esos son los electrolitos. Está bien. Metabolitos. ¿Qué es el ácido láctico? Pues, es un metabolito. ¿Verdad? Entonces, vámonos y nos vamos a enfocar principalmente en los 4 primeros componentes. Estamos hablando de qué? De los glóbulos rojos como tal, de los glóbulos blancos en sus diversas formas,
las plaquetas y donde está suspendido, que en este caso es el plasma, ¿no ve? Entonces, de todo esto podemos sacar 4 componentes. 4 componentes. La serie roja, principalmente los glóbulos rojos, la serie blanca, los leucocitos, las plaquetas, o también llamados trombocitos, y el mismo plasma. Principalmente vamos a hablar de lo que es la serie roja. Pero antes de eso tenemos que nosotros conocer un estudio como tal que va a englobar todos estos componentes y los vamos a poder analizar de tipo cuantitativo para poder analizar el estado del paciente. Entonces, para eso vamos a solicitar un hemograma, y ese es el estudio, o es el nombre del estudio que normalmente nosotros conocemos, para poder hacer un análisis de estos componentes. También se lo conoce como recuento sanguíneo completo, también es válido ese nombre. Entonces, podemos decir que es un análisis que proporciona información sobre las 3 series celulares de la sangre, serie roja, serie blanca y plaquetas. Se va a realizar a través de un analizador hematológico automatizado que mide y calcula una serie de parámetros a partir de una muestra de sangre completa. Principalmente esta sangre tiene que estar, o este frasco o este recipiente donde vamos a albergar la sangre, tiene que tener o tiene que contener en su interior un anticoagulante. ¿Por qué? Porque si en todo caso vamos a dejar que esa muestra se coagule, automáticamente es para desecho. Y no es el fin que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Estamos buscando analizar estas 3 series. Y para eso tenemos que tener más que todo la sangre en su estado líquido. Empecemos entonces. La serie roja. Si bien la serie roja, estamos hablando principalmente de los glóbulos rojos, dentro de lo que es el hemograma, hay varios parámetros que nosotros vamos a ir analizando, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a buscar. Serie roja, glóbulos rojos. ¿Qué es lo que vamos a analizar mediante un laboratorio? Estoy hablando de la serie roja, glóbulos rojos. ¿Qué vamos a analizar? Número de eritrocitos. ¿Ah? Número de eritrocitos. Ya. Número de eritrocitos. El hematocrito, ya. Después, Hemoglobina. hemoglobina. ¿Qué más? Es un pequeño diagnóstico. A ver, ¿qué más analizamos? En sangre, triglicéridos. No. Serie roja nada más. Ah. Serie roja. O sea, serie roja. Exámenes que están relacionados con la serie roja. ¿Qué más? Glucosa. No, serie roja. Glóbulos rojos. Ya, ¿cómo mido la forma? Ya. ¿Y en laboratorio cómo puedo ver eso? Porque hay un índice, ¿no ve? Hay índices hematométricos. Estos está bien. El hematocrito también está bien. La hemoglobina también está bien. Pero hay más aparte de estos 3. Entonces estaríamos hablando prácticamente de que un hemograma está compuesto por glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, amplitud de distribución eritrocitaria y los reticulocitos. Todos estos componentes de la serie roja se van a evaluar uno a uno y nos van a lanzar datos para poder determinar si un paciente está con una poliglobulia o una policitemia vera, o en todo caso está con una clase de anemia. ¿Por qué? Si vamos a ir a uno de estos dos extremos, en lo que es una poliglobulia, existe poliglobulia primaria, existe poliglobulia secundaria y hasta existe una pseudopoliglobulia, es decir, una poliglobulia falsa. Ahora, si nos vamos a ir al extremo inferior, es decir, a lo que es por debajo de lo normal, podemos hablar de una anemia, pero incluso hay una nomenclatura. Hay bastantes tipos de anemia que no solamente están relacionados por la falta de glóbulos rojos o por la falta de hemoglobina, sino también están relacionadas a la ausencia de precursores formadores de glóbulos rojos. Y no solamente eso, sino también
analizando el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, nos lanza datos bastante interesantes del por qué ese paciente está sufriendo una anemia. Entonces, ¿cómo podemos definir los glóbulos rojos en lo que es sangre? ¿Qué son los glóbulos rojos en la sangre? Son ¿Qué son? células. Son el componente celular de la sangre. ¿Qué es la hemoglobina? ¿O de qué se va a encargar la hemoglobina? Del transporte del oxígeno. Del transporte de oxígeno. Es la proteína que se encarga del transporte de oxígeno. ¿Qué es el hematocrito? ¿Qué es el hematocrito? ¿O cómo definimos hematocrito? Porque esto en fisiología ya lo han llevado. Hematocrito no es lo que se mide la totalidad de las del contenido sanguíneo. ¿De las proteínas? Mm. No. ¿Qué es hematocrito? Es un conteo Frío, frío, frío. El volumen total de la sangre. Volumen total de la sangre. Por ahí va, pero no necesariamente. Pero Volumen total de los glóbulos. ya, por ahí vamos. ¿La proporción? Es la relación entre el volumen celular, es decir, los glóbulos rojos, y el plasma. O sea, como hemos mencionado hace momentos, hay una parte celular y hay una parte conformada por el plasma, donde están suspendidos. Entonces, el hematocrito mide eso. La relación celular de la sangre, en este caso de los glóbulos rojos, versus el plasma. ¿Qué es el volumen corpuscular medio? La forma. Más que todo es el tamaño, es un índice de volumen eritrocitario. Este nos va a decir si en todo caso los glóbulos rojos están pequeños o están grandes o están normales. La hemoglobina corpuscular media, ¿qué es? ¿O cómo podemos definir? Creo que abarca lo mismo, ¿no? Pero las hemoglobinas. Perfecto. Es el contenido de hemoglobina promedio en cada eritrocito, en cada hematía, en cada glóbulo rojo. La amplitud de distribución eritrocitaria, El espacio por el cual recorre. más o menos, mide la variación en el tamaño de los glóbulos rojos. ¿Y qué son los reticulocitos? Glóbulos inmaduros. Muy bien. Son los glóbulos rojos inmaduros y su recuento nos va a indicar la actividad de la médula ósea en un determinado paciente. Pero ¿cuáles son los valores normales de todos y cada uno de estos? Como hemos dicho, el hemograma es una prueba netamente cuantitativa. Es decir, que en todo caso, para poder analizar esta prueba, necesitamos tener los valores normales o los valores de referencia para poder determinar cada uno de estos parámetros, ¿verdad? Entonces, ¿quién me dice cuánto es el valor normal de los glóbulos rojos? Puede variar, ¿no? Puede variar pues, según la altura. Puede variar según la altura, eso es una variación fisiológica. Y puede variar también de varón a mujer. A ver, ¿pero cuánto es? 4.000. A mí me encanta poner en el examen una tablita donde están todos los valores normales. Millones. Es eso. 4.000, 8.000. Tomes, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el valor de la hemoglobina? Porque eso es fisiología. En fisiología ya lo han visto. 15. 15. ¿Qué? 13.5 Ya. a 17.5. A 17 puntos. Ya, por ahí va. Y varía si es hombre o si es mujer. ¿Ah? Y varía si es hombre o si es mujer. Varía también. Varía de varón a mujer. ¿Cuánto es el hematocrito? Porque asumo que en fisiología han hecho la prueba, ¿no ve? Con centrifugador. En bioquímica. En bioquímica han hecho, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto más o menos es? Estoy agarrando un tubo de ensayo, le pongo sangre, lo centrifugo y es casi mitad, mitad. Entonces, el hematocrito, ¿cuánto sería? 50%. 50, ya más o menos, ¿no ve? Ya, pare de sufrir, ¿no ve? Glóbulos rojos en los varones es de 4.5 a 5.5 millones. En las mujeres de 4 a 5 millones. La hemoglobina
en varones de 14 a 17 gramos sobre decilitro y en las mujeres de 12 a 15 gramos sobre decilitro. El hematocrito en varones de 42 a 50 y en las mujeres de 36 a 45. El volumen corpuscular medio se lo mide en femtolitros y el valor normal o los valores de referencia van de 80 a 100. La hemoglobina corpuscular media va de 27 a 32 picogramos. La amplitud de distribución eritrocitaria está entre un 11.5 a 14.5%. Y el volumen de los reticulocitos podemos nosotros también tomarlo en cuenta como valor relativo o como valor absoluto. En valor relativo, en porcentaje, va de 0.5 a 1.5%. Y en valor absoluto, es decir, en números claros, de 35.000 a 75.000 unidades. Esos son los valores normales. ¿Ya? Como hace momentos han dicho, puede existir una variación en glóbulos rojos y en algunos otros componentes, dependiendo también de un carácter fisiológico que habíamos visto en la anterior clase. Arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, puede incrementarse más 600.000 eritrocitos en un valor normal, o sea, es decir, en estos valores de referencia, pero bajo esta condición, por arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero cuando ya estamos a una altitud totalmente baja o sin ningún metro sobre el nivel del mar, se puede mantener o se puede respetar estos valores. Digo se puede porque hay que tomar en cuenta también aspectos propios del paciente, ¿no ve? Si es un paciente de menor edad, si es un paciente de mayor edad y demás cosas, ¿no ve? Ahora, lo que les preguntaba la otra vez. Un recién nacido, ¿tiene más glóbulos rojos o tiene menos glóbulos rojos? ¿Más glóbulos rojos? Sí. Bien. ¿Por qué creen? Porque los pulmones no funcionan hasta el primer momento de nacimiento, entonces el oxígeno tiene que ser repartido más adecuadamente por toda. Ya, por ahí va, pero hay otra razón fisiológica también. No, algo más sencillo. No Por tan el tamaño grave. del bebé. ¿Ah? Por el tamaño del bebé, la distribución de... Por ahí va, pero hay algo que está con lo que está relacionado directamente el producto o el feto. La placenta. ¿Qué es la placenta? Es un órgano, o es en todo caso un tejido de comunicación, ¿verdad? Entonces, por donde pasa toda la sangre materna. Cuando el bebé nace, o cuando se produce el nacimiento, toda la sangre que está almacenando la placenta pasa al bebé. Entonces, el niño, el recién nacido, nace directamente con una poliglobulia. Y esto va disminuyendo dentro de las 48 a 72 horas. Y cuando esto se va produciendo, o cuando va disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos, es lo que se produce, o es cuando se produce lo que normalmente nosotros llamamos Ictericia. ictericia Neonatal. neonatal. ¿Por qué? Porque esos glóbulos rojos que están pasando de la placenta al producto llegan a destruirse. ¿Lo ven? Entonces, la destrucción de esos glóbulos rojos llega en todo caso a producir un alto contenido en bilirrubina. Y eso es hacer lo que estamos diciendo, la ictericia neonatal. Pero a todos los niños no le da ictericia, ¿no? No todos. Sí. Ahí podemos nosotros decir que es una poliglobulia relativa, que no es directamente una consecuencia patológica, sino que es una consecuencia de tipo fisiológico. Esa sería la explicación. ¿Ya? Ahora, para empezar, solamente como dato nada más. Vamos entonces con lo otro. Luego vamos a analizar un poco lo demás, ¿ya? La hemoglobina, el hematocrito. Como ya hemos dicho que eso es prácticamente valores que se tienen que llegar a analizar, quiero que tomemos en cuenta lo que es el volumen corpuscular medio. ¿Qué habíamos dicho que es el volumen corpuscular medio? El tamaño del glóbulo rojo. Y se mide en hectolitros. A ver.
Para sacar en todo caso el volumen corpuscular medio, nosotros tenemos que tomar en cuenta el hematocrito y dividirlo por la cantidad de glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos que nos reporta el laboratorio. Y ese resultado lo tenemos que multiplicar por 10. Esto en caso de que en alguna situación no nos proporcionen estos datos y nosotros quisiéramos ser un poco más exquisitos para poder ver si en todo caso ese paciente tiene algún problema con el tamaño de los eritrocitos. Claro, esto como dato. ¿Ya? Ahora, cuando estos valores llegan a descender por debajo de 83, normalmente se dice que los glóbulos rojos van a estar pequeños. A eso se denomina, o en todo caso se dice que el paciente está sufriendo una anemia microcítica. Pero cuando se encuentren por arriba de 97, se denomina como anemia macrocítica. Vamos a ver dentro de un momento cuáles son las causas. Pero cuando está dentro estos valores, o sea, dentro 87 y 83 y 97, pero el paciente reporte de igual manera una disminución en lo que son los glóbulos rojos en totalidad, el paciente estaría cursando con una anemia de tipo normocítica. También se produce. ¿Ya? Luego lo vamos a ver. El volumen corpuscular medio. Aquí está. Cuando este llega a disminuir por arriba de los 100, cuando llega a aumentar por arriba de los 100 femtolitros, hemos dicho anemia macrocítica. Cuando está dentro de los valores normales, normocítica. Y cuando está por debajo de los valores normales, anemia microcítica. Para eso nos sirve este valor, ¿ya? Para ver el tamaño de los glóbulos rojos. La hemoglobina corpuscular media también se puede evaluar sin necesidad de un laboratorio. ¿Cómo? Voy a tomar en cuenta la hemoglobina que me está reportando el laboratorio y lo voy a dividir de igual manera por la cantidad de glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos que nos reporta. Y eso lo vamos a multiplicar por 10. Vamos a hacer ejercicios. ¿Para qué nos sirve en todo caso la hemoglobina corpuscular media? Simplemente nos sirve para determinar, como hemos dicho, que es la cantidad de hemoglobina que puede albergar un eritrocito. Si va a existir una disminución en este valor, se denomina como anemia hipocrómica. Es decir, que esos glóbulos rojos van a estar totalmente pálidos o no van a tener ese color rojo pardizo. Ahora, cuando hay un aumento en lo que es la hemoglobina corpuscular media, se denomina como anemia hipercrómica. Es decir, que ese paciente está pudiendo albergar dentro de sus eritrocitos una mayor cantidad de hemoglobina. También se puede presentar. Aquí no podemos hablar de una anemia normocrómica, por así decirlo, pero puede presentarse también. Vamos a conocer eso, ¿ya? Los reticulocitos habíamos dicho que son glóbulos rojos inmaduros, ¿lo ven? Aquí lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el trayecto que siguen los glóbulos rojos cuando salen de la médula ósea, porque ahí es donde se producen, ¿verdad? Entonces, cuando salen de la médula ósea, estos glóbulos rojos están completamente inmaduros, o sea, es decir, no terminan su maduración posterior a su salida de la médula ósea. Llegan a terminar su maduración en la sangre periférica pasadas las 24 horas de haber salido de la médula ósea. Todo depende si en todo caso ese paciente va a tener puede encontrar dentro de lo que es su organismo precursores de la maduración eritrocitaria. ¿Cuáles son esos precursores de la maduración eritrocitaria? Fisiología. ¿Qué necesita el glóbulo rojo para poder madurar de manera correcta? Y de ahí vienen otro tipo de anemias también. Muy bien. El hierro, después el ácido fólico. Principalmente esos dos, ¿no ven? Estos dos componentes son los que normalmente se usan para que esos glóbulos rojos lleguen a madurar de manera completa. Pero ¿qué pasa si en todo caso el paciente no cuenta con hierro o con ácido fólico? La cantidad de reticulocitos va a ir en aumento, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que pueden ser valores normales entre 35.000 a 75.000, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la característica de estos reticulocitos?
van a ser hematíes inmaduros, anucleados, pero en los que persisten algunas organelas citoplasmáticas como mitocondrias, ribosomas y el retículo o el sistema retículo endoplasmático. ¿Ya? Esa va a ser su característica. Lo importante aquí es que hay que tomar en cuenta que la maduración de estos glóbulos rojos inmaduros se produce a las 24 horas a través de los precursores de la maduración eritrocitaria. Y ahí es también donde existe otra de las causas de anemia también. De los reticulocitos nosotros podemos tomarlo en cuenta de dos tipos. Uno, que es regenerativo, es decir, que se produce a nivel periférico, o sea, por fuera de lo que es la médula ósea, el cual en todo caso puede ser consecuencia de una anemia hemolítica, es decir, destrucción de los glóbulos rojos, o una anemia hemorrágica, es decir, por hemorragia. Lo importante aquí es que estos dos causantes no se están produciendo a nivel de la médula y puede en todo caso regenerarse de manera normal. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ya es regenerativo? Estos en todo caso se producen a nivel central, es decir, a nivel de la médula ósea. ¿En qué casos? En anemia plástica, donde la médula ósea no va a llegar a producir ninguna forma celular sanguínea, y por déficit de vitamina B12. ¿Cuál va a ser la característica de estas dos anemias? Cuando va a haber un aumento de lo que son los reticulocitos, estamos hablando de un regenerativo, es decir, va a haber un aumento de reticulocitos. Y en los de tipo A regenerativo va a haber una disminución de los reticulocitos. Esa es la característica principal de esta forma. Entonces, cuando nosotros tengamos un aumento de los reticulocitos, tenemos que estar pensando en una anemia hemolítica o en una anemia hemorrágica. ¿Por qué? Así como se está produciendo una destrucción de los glóbulos rojos a nivel periférico, o se está llegando a perder sangre a través de una lesión o a través de una hemorragia, la médula ósea responde de manera inmediata. ¿A través de qué? A través de la eritropoyetina. La eritropoyetina lanza una señal indicando de que algunos órganos están sufriendo ausencia o baja en la oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La eritropoyetina llega hasta la médula ósea y empieza a producir mayor formación de eritroblastos. Y eso hace que en todo caso esos eritroblastos no completen su maduración y salgan directamente al torrente sanguíneo en formas completamente inmaduras. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de una anemia de tipo hemolítica. Es decir, que los glóbulos rojos se están destruyendo por alguna situación, ya sea en todo caso por una incompatibilidad sanguínea o alguna enfermedad como tal. De la misma manera, la EPO va a activar a las células madre pluripotenciales y van a empezar a producir mayor cantidad de células o de eritroblastos. Y como hemos dicho, esas son formas celulares inmaduras que necesitan un determinado tiempo para poder madurar. Eso es lo que sucede. Por eso es que va a haber un aumento de los reticulocitos en estos dos tipos de anemia. Pero ¿qué es lo que pasa en esta otra, en la regenerativa, donde la médula ósea es la que está siendo afectada? No va a haber una célula madre pluripotencial, o en todo caso va a ser totalmente disfuncional. Entonces, esa célula no va a poder producir eritroblastos, la persona va a seguir con esa pérdida, con esa situación de destrucción de glóbulos rojos, pero en todo caso ahí no va a haber un aumento de reticulocitos, más al contrario, va a haber una disminución. Para eso nos sirve esta situación, para eso nos sirve el recuento de los reticulocitos. Bien, vamos a hablar de la morfología de los glóbulos rojos. Hace un momento su compañero también mencionaba el tema de las formas. Cada una de estas formas nos puede estar diciendo o nos puede estar lanzando información de que algo está sucediendo con esos glóbulos rojos o algo está sucediendo con ese paciente. Si vamos a tener glóbulos rojos pequeños, lo podemos decir como microcitosis, es decir, glóbulos rojos pequeños, hematíes de menor tamaño. Esto se presenta en anemias ferropénicas, talasemias y anemias de enfermedades crónicas. Macrocitosis, es decir, glóbulos rojos grandes, amplios, grandes. Hematías de mayor tamaño.
anemia megaloblástica, mielodisplásica o hepatopatías crónicas. La anemia megaloblástica, ¿a qué está relacionada? ¿O por qué está, a qué situación está relacionada? ¿Se acuerdan? En fisiopato. ¿Cómo es? Los glóbulos rojos Grandes. Ajá. Si hace momentos hemos dicho que los reticulocitos son células de mayor tamaño, que están inmaduras y demás cosas, ¿qué hemos dicho que falta? Así, precursores de la maduración. Anemia megaloblástica. Megalo, que significa grande. Blastos, células. Entonces, células de mayor tamaño. Los poiquilocitos son células totalmente amorfas, es decir, no tienen una forma específica. Entonces, podemos decir que va a haber una desigualdad en la forma de los hematíes. Esto es de carácter en específico, pero normalmente se lo asocia a pacientes que han estado sometidos o han estado en contacto con radiación excesiva. Principalmente personas que trabajan como radiólogos o están en constante con algunos artefactos o equipos radioactivos. Esferocitos, hematíes de morfología esférica. Más que todo se presenta en anemias hemolíticas autoinmunes de tipo hereditario. Eritrocitos van a ser hematíes o eritrocitos de forma elíptica. Más que todo también son de forma inespecífica, pero igual se lo va relacionando con situaciones en contacto con radiación. ¿Cómo se ven cada uno de estos? Los esferocitos son la forma casi, por así decirlo, normal. Hace momentos con su compañero decía que los glóbulos rojos tienen una forma bicóncava. Es la verdad, ¿no ven? Son prácticamente deprimidos al centro y tienen más o menos la forma de un disco, ¿no? Disco de Hawking. Muy bien. Los eritrocitos tienen esta forma. Dacriocitos tienen la forma de una lágrima. Esquistocitos como que estuvieran en una forma estrellada. Los estomatocitos tienen como una especie de ranura central que semeja a una boca. Los dianocitos, que más o menos como un blanco, ¿no ve? Como una diana. Los acantocitos, también en todo caso podemos hablarlos como los esquistocitos, no tienen una forma definida. Y las células falciformes o los drepanocitos tienen una forma alargada, pronunciada en sus extremos. Cada una de estas formas también obedece a un déficit o a alguna situación en la maduración, ya sea en todo caso a la ausencia de precursores de la maduración, ya sea en todo caso por problemas en la médula ósea o simplemente por contacto de alguna sustancia o de radiación directamente. Aquí, bueno, esto se ha hecho es la continuación del otro. Bien, vamos a hablar entonces principalmente de las dos enfermedades principales de la serie roja, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es la poliglobulia y de la anemia. Vamos a empezar primeramente con la poliglobulia. La poliglobulia, si nosotros podemos tratar de establecer unos parámetros o en todo caso establecer algún tipo de esquema de diagnóstico laboratorial, podemos tomar en cuenta directamente lo que es la hemoglobina y los glóbulos rojos para determinar si ese paciente está con una poliglobulia. ¿A qué me voy? Para poder determinar una poliglobulia, vamos a tomar en cuenta a lo que son los glóbulos rojos, la hemoglobina y también el hematocrito. Es decir, que para poder diagnosticar una poliglobulia directamente a través de un laboratorio, tenemos que tomar en cuenta que estas tres o estos tres componentes tienen que estar elevados. ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos a hablar de una anemia, directamente tomamos en cuenta solamente a lo que es la hemoglobina. Para poder determinar simplemente una anemia. Pero ahora en todo caso también vamos a analizar dentro de lo que es anemia cuántos tipos, cuántas clases y cuántas variantes de anemia también existe en laboratorio. ¿Ya? Vamos con la poliglobulia. Dentro de la poliglobulia podemos dividirla en 4. Poliglobulia relativa o pseudopoliglobulia, la poliglobulia primaria o policitemia vera, la poliglobulia secundaria, un aumento de la eritropoyetina de tipo fisiológico, y la poliglobulia secundaria a un aumento de eritropoyetina de tipo patológico.
estos cuatro tipos de poliglobulia van a estar directamente relacionados a lo que les he dicho, a esto, a un aumento de los glóbulos rojos, de la hemoglobina y del hematocrito. ¿Ya? Vamos primeramente con la poliglobulia relativa o pseudopoliglobulia. La pseudopoliglobulia o la poliglobulia relativa se va a presentar en pacientes que tengan deshidratación bastante intensa, estén sufriendo vómitos, estén sufriendo diarreas, pacientes que tengan grandes extensiones de quemaduras, sudoración profusa y beta-talasemia mínima. ¿Por qué en todo caso nosotros vamos a hablar de una hemoconcentración? Aquí hay una situación bastante interesante. ¿Qué es lo que sucede en estas cuatro situaciones? En deshidratación, vómitos, diarrea, grandes quemados y sudoración profusa. Pérdida de líquido. Pérdida de líquido, a ver. Pérdida de líquido. Agua en todo caso, ¿no ven? Pero solamente será agua. No, electrolitos. Electrolitos, ya. Bien, ¿qué más? En los grandes quemados, agua simplemente. ¿Qué es lo que pierde un paciente quemado? No. Está bien, pérdida de líquido, está bien, agua. Pero ¿qué es lo que normalmente llega a perder un paciente quemado? Albúmina. Albúmina también, ya. Vamos a hablar principalmente de agua y de plasma, donde se va a estar suspendiendo todos los glóbulos rojos. Estamos hablando de que aquí solamente está perdiendo agua, ya, pero no está perdiendo glóbulos rojos, solamente está bajando la cantidad de agua, solamente está bajando la cantidad de plasma, no está perdiendo glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Los glóbulos rojos pueden estar normales, la hemoglobina puede estar elevada, el hematocrito, ese sí va a estar elevado. ¿Por qué? Porque ¿qué habíamos dicho que es el hematocrito? Porcentaje. Es la relación globular plasmática de la sangre. Entonces, el plasma aquí va a estar bajo, pero los glóbulos rojos van a estar elevados. A eso en todo caso se llama como pseudopoliglobulia o una falsa poliglobulia. ¿Por qué? Porque se está tomando en cuenta un aumento de los glóbulos rojos, se está tomando en cuenta un aumento del hematocrito y se está tomando en cuenta un aumento de la hemoglobina. Pero no es por un aumento directo de los glóbulos rojos, sino es por una hemoconcentración, por pérdida de agua y por pérdida de plasma. ¿Se entiende? Ya. En estas cuatro situaciones, habíamos dicho que va a haber pérdida de agua y pérdida de plasma. ¿Verdad? Es decir, en deshidratación, vómitos, diarreas, va a haber exclusivamente pérdida de agua. En pacientes grandes quemados va a haber una pérdida de agua y de plasma. Entonces, si yo le voy a sacar un hemograma a este paciente, me puede reportar glóbulos rojos normales. La hemoglobina puede estar ligeramente aumentada, pero el hematocrito va a estar completamente elevado. El hematocrito habíamos dicho que es la relación plasmático-globular de la sangre, ¿lo ven? Pero aquí el paciente solamente está perdiendo agua y plasma, no está perdiendo eritrocitos, ¿lo ven? Entonces, como va a haber una pérdida de plasma, dentro del hematocrito me va a reportar esta situación, disminución de plasma, pero un aumento en el hematocrito. Entonces, habíamos dicho que los tres parámetros para diagnosticar una poliglobulia es los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina. La hemoglobina va a estar elevada, el hematocrito ni qué decir, y los glóbulos rojos falsamente elevados. Entonces, a eso se llama pseudopoliglobulia o poliglobulia relativa. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Muy bien. Esa es la primera poliglobulia. Entonces,
Si yo tengo un paciente con alguna de estas características, tengo que tener mucho cuidado para poder analizar la serie roja. Vámonos con la siguiente. La poliglobulia primaria o policitemia vera. Esta ya directamente es una situación anormal que se va a presentar en la célula madre pluripotencial, que en todo caso va a ser anómala, ¿ya? Es decir, que esta célula pluripotencial va a aumentar su producción de eritrocitos a través de la hematopoiesis clonal, va a aumentar la producción de glóbulos blancos y va a aumentar la producción de plaquetas. Entonces, si yo voy a hablar de una poliglobulia primaria o policitemia vera, no solamente voy a tomar en cuenta la serie roja, ¿ya? Es decir, los glóbulos rojos pueden estar elevados. Producción excesiva de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos también pueden estar elevados. Y los trombocitos también dicen. Entonces, las plaquetas también pueden estar elevadas. Si yo voy a encontrar un paciente con glóbulos rojos elevados, pero aquí también voy a analizar lo que es la hemoglobina y el hematocrito, que van a estar también elevados, pero esto se va a acompañar un aumento de glóbulos blancos y un aumento de plaquetas, tengo que sí o sí sospechar de una policitemia vera. ¿Y eso qué me va a decir? Que algo está pasando con esta célula madre pluripotencial. Y para eso directamente tendría que estar pidiendo un aspirado medular para ver si se trata de una situación cancerígena o algo por el estilo. ¿Ya? Para el análisis directamente de la médula ósea. ¿Se entiende? ¿Entiende? ¿O no? Ya. Vamos con la siguiente. La poliglobulia secundaria, un aumento de la eritropoyetina. Habíamos dicho aquí que son dos, de tipo fisiológico y de tipo patológico. De tipo fisiológico podemos decir que es compensador. Es decir, principalmente en las damas, ¿no ve? Que en todo caso tienen una Menstruación. compensación mensual, ¿verdad? Por su periodo menstrual. Entonces pueden en todo caso cursar con una poliglobulia secundaria muy rara vez. Situaciones de hipoxia, cuando tengamos una disminución en la presión parcial de oxígeno en sangre. Mal de altura, ya habíamos mencionado. En enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma, enfisema pulmonar, qué sé yo, a ver, otra, bronquiectasias, bronquitis crónica. En esos tipos de pacientes siempre van a tener una poliglobulia. ¿Por qué? Porque su demanda de oxígeno, bueno, la cantidad de oxígeno es totalmente inferior a la que ellos necesitan. Cardiopatías congénitas, más que todo el corte de izquierda a derecha, que simplemente va a mezclar la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada y el paciente va a tener hasta incluso cianosis por esta situación. Pacientes grandes fumadores, que de igual manera se compensa con el tema de hipoxia, es decir, va a haber un aumento en la presión de dióxido de carbono y va a haber una disminución en la presión de oxígeno. Esas son las situaciones fisiológicas donde se puede presentar una poliglobulia secundaria por aumento de la eritropoyetina. De tipo patológico, que va relacionado con el anterior también, la presencia de tumores, un hipernefroma, hemangioblasoma cerebroso, fibromas uterinos, hepatomas, poliquistosis renal e hidronefrosis. ¿Qué tendrán que ver estos? La hipernefroma, la poliquistosis renal y la hidronefrosis. ¿Relacionados con qué órgano están? Con el riñón. ¿Y qué hemos dicho que en todo caso produce el riñón para que en todo caso la médula se empiece a trabajar? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué produce el riñón? ¿Ah? La eritropoyetina. Estas tres situaciones son formas en las cuales el riñón va a empezar a trabajar más de lo normal incluso.
pero solamente con lo que es la eritropoyetina. La eritropoyetina va a ir a lo que son las células madre pluripotenciales, es decir, a la médula ósea, y va a hacer en todo caso que la producción de eritrocitos o de glóbulos rojos se aumente. Eso es lo que sucede en esas tres situaciones. Hay que tomar muy en cuenta también la función renal en pacientes que estén con una poliglobula en todo caso. ¿Ya? Ahora, esas son las cuatro formas o los cuatro tipos de poliglobulia como tal. Vamos a pasar a lo que es los criterios para diagnosticar. Habíamos dicho que para todo caso simplemente diagnosticar una poliglobulia vamos a tomar en cuenta los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito para simplemente diagnosticar una poliglobulia. Pero si esta poliglobulia le voy a aumentar glóbulos blancos, plaquetas tal vez incluido aquí, pero también va a haber una parte de la serie blanca, que son los neutrófilos, van a estar elevados, automáticamente yo tengo una policitemia vera. Este es el esquema que en todo caso yo tengo que tomar en cuenta si es una poliglobulia, por así decirlo, una poliglobulia franca, o se trata de una policitemia vera, ya sea en todo caso por un problema de la médula ósea. ¿Se entiende? ¿O quién no entendió? Una vez más, por favor. Una vez más, por favor. Para que sea más claro. Para poder diagnosticar una poliglobulia, necesito tener en cuenta 1, 2, 3. Estos tienen que estar elevados. Hasta ahí es poliglobulia. Pero si yo en todo caso encuentro en ese mismo paciente 4, 5 y hasta tal vez vamos a colocar los 6, lo que son las plaquetas, si va a haber un aumento en esta situación, estoy hablando de una policitemia vera. Eso es. ¿Ahora sí? Muy bien. Entonces, cuando hagamos un análisis de caso clínico y yo encuentre un aumento en estas formas, solamente en estas formas, voy a hablar de una poliglobulia. Pero si a la vez también voy a tener un aumento de glóbulos rojos debido a una neutrofil y un aumento de las plaquetas, es una policitemia vera. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. ¿Ahora sí? Ya, muy bien. Bien, vamos con el tema de anemias. Se entiende por anemia la disminución de la concentración de sanguínea de hemoglobina. Pare de contar. Ese es el concepto de anemia. En las mujeres, bueno, en los varones, perdón, por debajo de 13 gramos sobre decilitro y en las mujeres por debajo de 12 gramos sobre decilitro. Ahí ya directamente estamos condicionando de que para poder determinar simplemente que ese paciente tiene una anemia, tiene que estar disminuida ese valor por debajo de estas cifras. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. ¿A ver? Ya. Vamos entonces, ¿por qué en todo caso nosotros tenemos que tomar en cuenta? Aquí hay que tomar mucha atención en pacientes embarazadas y en niños. ¿Por qué? Porque también las embarazadas siempre y durante todo el proceso de su embarazo van a tener anemia. Por eso es que en todo caso, ¿qué se les da a las mujeres embarazadas durante los 9 meses? Hasta la noche. Y en formato de ¿cómo es? Han dicho ácido fólico, ¿no ven? Ácido fólico. Bien. Hierro. Directamente les dan hierro. Entonces, ¿qué es hierro? ¿Qué? No. Hay otra cosita más que se les da. Porque hierro, pues, hasta en el fideo, ¿no ve? Pero ¿en qué forma? ¿En forma de qué le damos a la mujer? Para que pueda absorber más fácilmente. ¿Qué se llama ese medicamento? ¿Qué?
¿Qué? Sulfato ferroso. Dice. Sulfato ferroso, muy bien. Sulfato ferroso. Habla fuera. Porque es la forma más sencilla y más fácil de absorción, ¿ya? Entonces estamos hablando de dos precursores para la producción de glóbulos rojos, pese en todo caso a que consuma todo esto, esa mujer o esa paciente siempre va a estar con una anemia de consumo. Es decir, por el tema de que va a alimentar también al bebé, va a tener siempre un problema en anemia, ¿ya? Entonces, en las mujeres, valores normales de 14-16. Podemos decir que esa paciente está con una anemia leve cuando los valores disminuyan de 13,9 a 12, moderada de 11,9 a 9 y grave menor a 9, para que un poquito podamos incluso diagnosticar de manera más explícita. En los hombres de 16 a 18 los valores normales. Una anemia leve de 15,9 a 14, moderada de 13,9 a 12 y menor a 12 grave. En las mujeres embarazadas, valor normal de 12 o superior. Si ustedes se están dando cuenta, están por debajo de los valores de referencia. ¿Lo ven? Entonces, una anemia leve en mujeres embarazadas de 11,9 a 10, moderada de 9,9 a 7 y menor a 7 grave. Dense cuenta que está por debajo de los estándares. ¿No? En los niños no varía mucho, pero en todo caso tenemos que tomar en cuenta las primeras edades. Es decir, de 6 meses a 4 años, 11 o superior. Una anemia leve a esta edad, de 10,9 a 10. De 9,9 a 7, anemia moderada. Y menor a 7, grave. De 5 a 11 años, 11,5 superior los valores normales. Anemia leve de 11,4 a 11. Anemia moderada de 10,9 a 8. Y menor a 8, grave. Y para terminar, de 12 a 14 años, 12,9 superior, valores normales. De 12,4 a 11, anemia leve. De 10,9 a 8, anemia moderada. Y menor a 8, grave. Esto para los que van a ser pediatras. Es en todo caso, podemos decir, para la situación del análisis puntual de la anemia. Solamente estamos hablando de anemia en forma directa. No estamos hablando en su nomenclatura. Y para poder establecer eso, vamos a hacer mano del uso del volumen corpuscular medio. Ahí habíamos dicho que podemos clasificar a la anemia en 3 tipos, ¿no ven? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, no ven? ¿No se acuerdan? Pero si hace ratito nomás hemos dicho. Ah, Macrocítica, microcítica, macrocítica, microcítica. normocítica. Y también está la normocítica, ¿no ven? Ya está, pues. Cuando el volumen corpuscular esté por debajo de ¿cuánto? Menos de 80. Muy bien. Cuando esté por debajo de 80 se denomina anemia microcítica. Y esto se presenta en anemias fleropénicas o talasemias. ¿Cuál es el valor normal de la 83 a 97. 83 a 97. Habíamos dicho que no solamente se presenta en estas dos situaciones. Puede estar disminuido la cantidad de glóbulos rojos, pero si en todo caso yo voy a tener un volumen corpuscular normal y tengo una disminución de glóbulos rojos, puedo hablar de una anemia normocítica. Y el volumen corpuscular medio por arriba de 97 ya me dice que ese paciente tiene una anemia macrocítica por déficit de vitamina B12, ácido fólico o pacientes que estén con una hepatopatía. ¿Qué tendrá que ver el hígado con este tipo de anemias? ¿Qué tendrá que ver el hígado con este tipo de anemias? ¿Qué tendrá que ver el hígado? Si estamos hablando de... A ver. ¿Qué tendrá que ver? ¿Alguien sabe? ¿Dónde se almacena el hierro? En
el hígado. ¿En forma de qué? Se almacena en forma de ferritina. Cuando un paciente está sufriendo una anemia por este tipo, o por en todo caso por este tipo, el hígado llega a soltar hierro en forma de ferritina. Y eso ayuda a que en todo caso se llegue a complementar la maduración de esos glóbulos rojos inmaduros. Por eso es que en todo caso, cuando el hígado empieza a perder su funcionalidad de manera gradual, el paciente también llega a tener anemia como tal. Por eso es que en todo caso los pacientes con cirrosis hepática también llegan a tener una disminución de glóbulos rojos, es decir, sufren una anemia crónica progresiva, más allá de toda esa situación. ¿Ya? Esa es la explicación. En la hemoglobina corpuscular media, aquí simplemente podemos decir, bueno, aquí me faltó. Cuando hay una disminución de la hemoglobina corpuscular media, anemia hipocrómica. Y una hemoglobina corpuscular media normal, una anemia normocrómica. Simplemente es eso. Ahora sí vamos a hablar de lo que son la nomenclatura y los tipos de anemia. Pero para eso nos vamos a ver en la próxima clase con un trabajo que les voy a dejar. Ya están viendo más o menos esto, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos que hacer el martes? Para el martes, después sería para el martes quiero que por favor me averigüen El martes. situaciones son varias situaciones fisiológicas de anemia, porque si no conocemos esas situaciones no vamos a poder entender esto. Ahora, un detalle, por favor evitemos que la entrega de este trabajo sea en una hoja arrancada. Por favor, a ver, vamos a tratar de establecer un parámetro, ¿ya? Mejor presentación, también un poco más de puntaje, ¿ya? Eso simplemente. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? Amán. Doctor, ¿puede repetir lo del hígado? ¿El hígado? Sí, que almacenaba hierro. El hígado almacena hierro en forma de ferritina. Cuando un paciente está sufriendo una anemia de tipo ferropénica, este hierro que está almacenado en el hígado llega a salir al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que en todo caso ayude o colabore con la maduración de los reticulocitos. Pero si este hígado va a tener alguna disfunción, como sucede en la cirrosis hepática, entonces va a ir perdiendo su funcionalidad de manera gradual. Y eso en todo caso, el paciente que llegue a tener una situación de cirrosis, también va a empezar a tener una anemia de tipo ferropénica, pero progresiva, hasta llevar en todo caso a una anemia crónica. Ya. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Doctor, cuando sucede eso, hay veces creo que al paciente en la piel se le toma como tipo hematomas, como que están donde van los glóbulos. Sí. En los alcohólicos, en las personas que consumen bebidas alcohólicas y están con problemas de cirrosis, y eso lo vamos a ver muy a detalle cuando estemos hablando de perfil hepático, hay algo que en todo caso no solamente se presenta a nivel de la piel, sino se presenta a nivel del abdomen. Y son como así. A esto se llama spider vascular. A ver. Telangiectasia. ¿Qué? Una telangiectasia. Una telangiectasia. Exactamente. Entonces, esos no solamente se presentan a nivel de la piel, sino también a nivel de todo el abdomen. Y eso es un signo claro de un paciente alcohólico. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí?
Nada. Doctor, respecto al trabajo, esa mano, ¿y en cuántas hojas lo tenemos que presentar? Mientras más poco mejor, pero tampoco en una. Claro, claro, claro. Está bien. Claro. Listo, muchachos. La carátula puede ser. Ya, la carátula. Nos vemos el martes. Gracias.